Desde pequeños en nuestras escuelas nos inculcaron siempre la atribución del descubrimiento de América a los españoles, cuando Cristóbal Colón partió desde la península ibérica en dirección hacia el oeste para encontrar una ruta marítima mucho más cercana a la India, arribando en 3 carabelas a la isla de San Salvador. Bueno, esa es una versión de la historia del descubrimiento de América, pero ¿qué pasaría si te digo que hay una segunda versión? Y que lejos de ser españoles, británicos o franceses, fueron vikingos, además de que dicho descubrimiento fue 500 años antes del famoso 12 de octubre de 1492. Todo esto basado en las sagas groenlandesas y la saga de Eric el Rojo. ¿Te interesa llenarte de cultura? ¡Vamos ya! Después de que un vikingo llamado Erik Thorvaldsson, mejor conocido como Eric el Rojo, convenció a un grupo de islandeses para conocer y colonizar Groenlandia, consigo se llevó varios guerreros vikingos, entre los que se destaca Herjulf Bardsson, padre de Bjarni Haraldsson, en quien debemos centrar nuestra atención desde ahora. Es que Bjarni pasó toda su vida en Islandia hasta que con el paso del tiempo se convertiría en un capitán mercante con base en Noruega. Sin embargo, todos los veranos visitaba la granja de sus padres en Islandia. Pero cerca del año 986, Bjarni, quien había pasado el invierno en Noruega, se dirigió a Islandia para reunirse con su padre, sorpresa que se llevaría al desembarcar tras la noticia de que su padre fue uno de los hombres de Erik Thorvaldsson que partieron con rumbo a la tierra prometida, Groenlandia. El problema fue que nadie supo decirle la ubicación exacta ni qué ruta seguir a Bjarni, quien se dispuso a partir para encontrarse con su padre. Ya en el mar, la única cosa que sabía era que debía navegar hacia el oeste, y al cabo de 3 días navegando, el viento que le había sido favorable hasta entonces amainó y empezó a soplar del norte, acompañado de niebla. En efecto, una tormenta azotaría la embarcación de Bjarni, navegando sin rumbo por varios días. Cuando el tiempo mejoró, nadie lograba encontrar tierra por ningún lado, pero al cabo de unos días lograron avistar una costa en el oeste. Esta era una tierra llena de árboles con colinas poco elevadas. Su tripulación preguntó si esta era Groenlandia, pero Bjarni respondió que en su opinión no podía tratarse de Groenlandia, ya que le habían comentado que esta estaba llena de glaciares, por lo que Bjarni decidió continuar en dirección al norte sin detenerse, ya que su única preocupación era reunirse con su padre. 2 días más tarde alcanzarían a divisar tierra de nuevo, a lo que sus hombres preguntarían nuevamente si esta vez creía que era efectivamente Groenlandia, pero él respondió que no, ya que la tierra era bastante parecida a la anterior, plana pero de la misma forma, repleta de árboles. Pero el viento una vez más cambiaría de dirección y empezaría a soplar muy fuerte, por lo que su tripulación pensó que había llegado el momento de bajar a tierra para aprovisionarse de madera y agua, a lo que Bjarni se opondría con el pretexto de que no les faltaba nada, y ordenó que se izaran las velas, a lo que obedecieron pero de mala gana. La tormenta continuaría por 3 días más, y aún en el mar avistaron tierra por tercera ocasión. Esta vez se trataba de un terreno elevado, montañoso, coronado por un glaciar, las orillas repletas de piedras en vez de arena. De nuevo la tripulación quiso saber si tenía la intención de desembarcar, a lo que respondería que no, ya que en su opinión esta tierra no valía nada. Así que siguieron la costa en dirección al norte, aprovechando el viento favorable, aunque poco después se levantaría una nueva tempestad. 4 días más tarde divisaron tierra en el horizonte. Al acercarse pudieron notar que la tierra coincidía mucho más a la descripción que le dieron de Groenlandia a Bjarni, por lo que preguntaron si era preciso desembarcar. Al caer la noche acostaron en una lengua de tierra donde vieron un barco varado, y extraña coincidencia de que era precisamente ahí donde habitaba Herjulf, el padre de Bjarni, y aunque él abandonaría sus actividades comerciales para establecerse al lado de su padre y continuar trabajando la tierra, sus descubrimientos no pasarían desapercibidos, contando cada detalle de sus exploraciones y llamando la atención de un famoso y célebre vikingo, Leif Erikson. Es preciso comentar que las 3 tierras divisadas por Bjarni en orden cronológico son en la actualidad, con mucho apoyo científico, la isla de Terranova, Labrador y por último la isla de Baffin, las 3 en lo que es la actual Canadá, y a las que más posteriormente llamarían Helluland, que significa la tierra de las piedras planas, Markland, la tierra de los bosques, y la que definitivamente llamaría la atención de los colonos de Groenlandia, donde se carecía de la presencia de árboles, y Vinland, la tierra del vino, ya que en esta tierra crecían las bayas, grosellas y los arándanos. Pero, ¿y a todo esto quién fue Leif Erikson? Leif Erikson nació en Islandia y fue el segundo de 5 hijos del explorador noruego Erik el Rojo, fundador del primer asentamiento vikingo en Groenlandia. Y es precisamente a Leif a quien se le atribuye la primera colonización de América del Norte, y ahora te explico el porqué. Leif Erikson, tras conocer los hallazgos de Bjarni, decide emprender un viaje con dirección a las misteriosas tierras del oeste. Leif deduce que para hacer dicho viaje debe de hacerlo en la misma embarcación que llevó a Bjarni hasta estas nuevas tierras, por lo que decide comprarle su barco y zarpar.
y utilizando las rutas, los puntos de referencia, las corrientes, las rocas y los vientos que le había descrito Bellarny, Leif navegó desde Groenlandia hacia el oeste a través del Mar del Labrador, con una tripulación de 35 personas, hasta por fin encontrar la actual isla de Baffin, a la que después de explorarla la describió como llana, con amplias playas blancas donde quiera que fueran y una costa suavemente inclinada. Adentrándose más, encontraron piedras planas, muchas y tan grandes que 2 hombres podrían estar acostados sobre ellas talones con talones. Leif, sin embargo, decidió no establecerse ahí porque encontraba la tierra inhóspita. Posteriormente seguiría su curso hacia el sur, para encontrar la actual Labrador, a la que describió plana pero llena de árboles, el lugar perfecto para abastecerse de madera y posiblemente asentarse. Incluso las sagas mencionan a 160 hombres y mujeres asentados en Marklandia para protegerse del invierno, liderados por Thorfinn Karlsefni. Finalmente, Leif llegaría a la última zona trazada en el mapa de Bellarny, la actual isla de Terranova, la cual Leif encontraría adecuada para poder asentarse y formar un cuartel general para expediciones posteriores, que en el futuro, junto con el asentamiento en Marklandia, servirían de abastecimiento de madera a Groenlandia. Leif fundaría entonces Leiffundir, alrededor del año 1000. Sin embargo, con lo que no contaban es que la isla no estaría deshabitada, pues Vinlandia era la morada de un pueblo hostil con el cual los vikingos no consiguieron establecer relaciones pacíficas. Se dice que una noche la aldea fue visitada por un grupo de 9 nativos, de los cuales 8 fueron asesinados por los nórdicos, mientras que uno logró escapar y retirarse en canoa, solo para volver con una fuerza mayor. Los nórdicos, que poseían habilidades de batalla excepcionales, pudieron hacer frente a los nativos, pero carecían de un ejército consolidado, por lo que a pesar de que salieron victoriosos tuvieron considerables pérdidas, entre ellos el hermano menor de Leif Erikson, Thorvald Eriksson. Y sabiendo que los ataques nativos no cesarían, además de la falta de apoyo militar adecuado, la idea de colonizar la isla fue desvaneciéndose poco a poco. Con la misma suerte correría la colonia de Markland, por lo que tras el pasar de unos años, los finlandeses y marklandeses nórdicos decidieron abandonar los asentamientos de Leiffundir y de Markland, así como el sueño de Leif Erikson de colonizar Vinlandia. A pesar del abandono, los vikingos continuarían visitando América del Norte, en particular la región de Markland, aunque estos viajes no se destinaban para establecerse estacionariamente, sino para recolectar madera y hierro, recursos que continuaban escaseando en su natal Groenlandia. Las 3 tierras del oeste quedarían al olvido tras la pequeña edad de hielo que obligaría a los groenlandeses a huir de Groenlandia por las duras condiciones climáticas. Aun cuando hubo falta de fuentes independientes y de vestigios vikingos en América del Norte, siempre se dudó de la autenticidad de las sagas durante muchos años, y cuando varios historiadores se mantuvieron escépticos en lo referente a las crónicas, clasificándolas incluso como fantasías, la duda se esfumó en 1961, cuando un equipo de arqueólogos descubrió ruinas de arquitectura vikinga en el área de Losse Medus, en la costa septentrional de la isla de Terranova. El asentamiento estaba constituido por 8 edificios, de los cuales 3 eran dormitorios para acoger a cerca de 80 personas, así como un taller de carpintería y una forja con tecnología de extracción de hierro idéntica a la de los vikingos, además que las dataciones por carbono 14 indicaron edades en torno al año 1000. La localización y características de estas ruinas estaban de acuerdo con lo descrito por las crónicas groenlandesas y confirmaban la veracidad de las mismas, así como la presencia nórdica en América del Norte. Una de las características más destacadas de la aldea descubierta por los arqueólogos era la ausencia de los artilugios que normalmente acompañaban a los vikingos. Las excavaciones revelaron solo la presencia de unos 99 clavos estropeados, un clavo en buenas condiciones, un broche de bronce, una piedra de afilar, una cuenta de vidrio y una aguja de tricotar. Por otro lado, siempre es objeto de discusión el cómo es que Cristóbal Colón tenía tantas ganas de navegar al oeste después de un viaje que realizaría a Inglaterra en el año de 1477 y que posteriormente realizaría a Islandia desde aquí, donde resultaría difícil que no se haya enterado de los viajes vikingos a Groenlandia y a Vinlandia. Y aunque existe debate de si en realidad viajó o no a Islandia o de si su hijo fue en realidad el que viajó hacia allá, es curioso que tan solo después de regresar de su viaje a Inglaterra quiso con tanto apego conseguir la financiación de su viaje hacia el oeste, ya que según él sería la ruta más cercana a la India sin pasar por el sur de África, donde el comercio era controlado por Portugal e Inglaterra. Pero entonces, ¿cómo es que lograron mantenerse a salvo las sagas del resto del continente europeo? Pues si lo pensamos bien, la mayoría de vikingos, siendo saqueadores, les convenía mantener en secreto tierras en las que los demás países nunca tratarían de encontrar sus tesoros. Sin embargo, antes de que te ilusiones acerca de este hecho, a la fecha en la que se encuentra este video, expertos han declarado que el mapa de Vinlandia puede ser falso. Anteriormente ya había subido este video, sin embargo, al día de hoy, nueva información comprueba que posiblemente no haya ocurrido este evento.
Pues mientras el curador de mapas de la biblioteca de Yale en ese momento vio el dibujo asombrosamente preciso de Groenlandia como evidencia de la exploración vikinga en América, otros lo vieron como la marca de un artista mirando un mapa del siglo XX, pues es que los dibujos son prácticamente iguales a los de una Groenlandia en la actualidad, y con una exactitud tremenda, y en aquella época era casi imposible detallarlo de tal forma. De la misma manera, por mucho tiempo se consideró a Groenlandia como una península de algún continente, no como una isla. Sumémosle que los cartógrafos notaron que la tinta de las crónicas se estaba desmoronando de una manera muy extraña, a diferencia de los mapas medievales quienes no se desmoronan. Es una historia muy interesante y detallada, pero también triste saber que muy probablemente no sea verídica. Aún así, quien quiera que lo haya hecho debió haber sido un calígrafo realmente hábil, pues no es fácil de hacer, y con al menos una familiaridad superficial con los mapas medievales. Y dime, ¿tú qué piensas? ¿Crees que las sagas nórdicas eran verídicas? ¿O simplemente son fantasías? ¿En verdad Cristóbal Colón solo quería encontrar una ruta mucho más corta a Asia? ¿O él tenía conocimiento ya de dichas tierras que posiblemente existían y quería llevarse todo el crédito? ¿Cuál crees que es el correcto descubrimiento de América? Esto fue Universe Planet, nos vemos en el próximo video.